Bien, volvemos de la pausa y continuamos en esta segunda edición de Arroyito Informa. Y como ustedes bien saben, es una ya sana tradición que tenemos en estas ediciones. Todas las semanas recibimos aquí en nuestros estudios a una entrevistada o entrevistado que hace referencia a temáticas que sin lugar a dudas son parte de nuestra cotidianeidad y de nuestra vida. Y en esta oportunidad recibimos a una persona que se desempeña en el ámbito judicial, ya voy a dar su nombre y su apellido, pero básicamente tiene que ver con poder hacer referencia hoy a un flagelo que lamentablemente padecemos como sociedad, como comunidad, y que tiene nada más y nada menos que ver que con la violencia contra la persona de la mujer, donde muchas veces afecta a su integridad física, también involucra a sus sentimientos, a sus emociones, es parte de su entorno familiar, laboral, en lo que hace a su vida privada. Motivo por el cual hoy recibimos a la doctora Marcela Palatini, secretaria administrativa de Asesoría Letrada y de las dependencias judiciales de la ciudad. Marcela, buenas noches, bienvenida a nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación. Hablarles un poco, digamos, a la sociedad a la que pertenezco, de mi labor diaria y un poco trasladarle herramientas para que puedan hacer frente a este flagelo, como bien dijiste vos, que es la violencia de género en contra de la mujer. Bien, para que le cuentes un poco más al televidente respecto también de lo que hace a tu labor y al equipo de trabajo que te acompaña, a partir de una situación de violencia de género, ¿cómo es el protocolo que de allí en más se pone en marcha en el ámbito judicial? Bueno, lo importante, nosotros desde la Asesoría Letrada, hay muchas consultas relacionadas con la violencia familiar o violencia doméstica, especialmente, pero también tenemos que entender que existen otros ámbitos o situaciones donde la mujer se ve inmersa en situaciones de violencia. El protocolo es a partir siempre de una denuncia justamente de violencia, y nuestra ley habla de violencia familiar, pero también se adecua a la violencia de género, que es, como yo ya mencioné, otros ámbitos donde se pueden desarrollar hechos de violencia, como por ejemplo violencia laboral o violencia institucional, violencia política, violencia en el ámbito social. No es solamente en el ámbito interno, sino también puede ser en el ámbito público. Y ante estas situaciones, ¿a quién la ley intenta proteger? La ley intenta proteger a toda persona que se ve afectada, ya sea en su integridad física, psíquica, social, sexual, en su libertad, y que se vea, perjudicada por un hecho de violencia. Bien. ¿Quiénes pueden denunciar y dónde hay que acudir? ¿De qué manera es el camino que hay que transitar para poder generar esta denuncia? Y de hecho, como vos bien expresabas recién, dar a conocer que uno está padeciendo esta situación. Uh-huh. La denuncia, acá en el ámbito, en la ciudad de Arroyito, se hace en la unidad judicial. Bien. La unidad judicial se crea a los fines de que gente capacitada pueda tomar denuncias que se hacen a través de un protocolo, un formulario que es uniforme en toda la provincia, y se acude a la comisaría, porque muchas personas dicen, ¿y dónde está la unidad judicial? La unidad judicial está en la comisaría. También hay una línea gratuita, un 0800, que se recepciona a través del Polo de la Mujer, que está en la ciudad de Córdoba, y a los que se acude cuando no son hechos delictivos, no configuran un delito. Ese formulario, uno relata o debe relatar el mayor detalle posible de hechos de violencia, y ahí la persona que recibe la denuncia le hace saber qué es lo que quiere denunciar, si también denunciarlo penalmente o denunciar solo el hecho de violencia familiar.
Bien. Hablando del denunciante, ¿se reserva su identidad? ¿Cómo es el protocolo? Eso tiene que ver con la persona que puede denunciar, o sea, ¿quiénes pueden denunciar? Justamente se reserva se pueden realizar denuncias anónimas y se reserva la identidad del denunciante, porque muchas veces la denuncia parte de alguna institución o de algún vecino que conoce de hechos de violencia y que a lo mejor se siente comprometido a hacerlo. También a veces ha pasado que los mismos familiares, digamos, lo hacen de esta manera. Queda, digamos, cuando parte de alguna institución, por ejemplo, el hospital a través de en la primera intervención con la historia clínica puede denunciar este hecho o la maestra o en la escuela, y se reserva justamente la identidad. Bien. Contanos un poquito, teniendo en consideración tu trayectoria en las distintas dependencias judiciales, ¿cómo es la situación, la fotografía del presente, si pudiéramos retratar, que atraviesa nuestra ciudad en esta materia? En cuanto a, pregunto, por ejemplo, ¿las mujeres conocen de este protocolo? ¿Conocen que tienen estos derechos? ¿Que hay un acompañamiento? Sí, es importante, hace muchos años que funciona en la ciudad el Consejo de la Mujer, a través de lo que es la red municipalista, también en trabajos en red, uno de los principales enfoques que toda política de Estado hace desde el año 2006, que se crea la Ley de Violencia Familiar Provincial, donde los estados bajan este tipo de políticas públicas justamente para prevenir, en primer lugar, los hechos de violencia. Y bueno, el análisis mío, la pregunta apuntaba tuya a cómo veo la sociedad, creo que hay una gran labor en función a eso, y si bien durante años la violencia familiar fue invisibilizada y concebida como solamente de puertas adentro, donde el Estado no debía involucrarse, hoy la realidad ha cambiado. Bien. Y hay mucho trabajo de prevención, pero también hay mucho trabajo de mediatización con los hechos de violencia, donde se le informa, digamos, a la persona qué es lo que debe hacer. De todas maneras, como ya dije en la primera pregunta, la unidad judicial también se le explica cómo debe hacerse la denuncia, y en el caso de que se quieran plantear otra problemática, como por ejemplo todo lo que deriva de la violencia familiar, se les explica dónde deben concurrir. Bien, ya que lo mencionabas, hablando puntualmente de la presencia, vamos a suponer en un ejemplo, de menores que se ven involucrados a partir de la denuncia en el seno familiar. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo es la situación? ¿En qué lugar se van a encontrar? ¿Qué herramientas toma la justicia de allí en más? Bueno, ha sido modificada la ley hace bastante tiempo, y ya existe, o sea, se crean las secretarías de la niñez, la CENAF, y en cada localidad se ha institucionalizado a través del Poder Ejecutivo, acá en Arroyito la PRENAF. Y cuando hay hechos que involucran no solamente que la violencia es ejercida en contra de los menores, sino a lo mejor también son partícipes de hechos de violencia entre los padres, por ejemplo, se le da intervención a este organismo para que a través de sus profesionales comiencen a trabajar, si se quiere, con esta familia donde, bueno, todos están inmersos en esta problemática. Y se trabaja en red, la verdad es que se trabaja muy bien entre el Poder Judicial y bueno, en este caso la PRENAF. Bien, otra de las temáticas que bien vos compartías cuando hablábamos para llegar a esta instancia de la entrevista, Marcela, tenía que ver con, por ejemplo, cómo es la licencia en el plano de lo laboral, llevando otro ejemplo concreto, donde por allí se formula una denuncia,
cómo se manejan esos tiempos donde por allí la denunciante, vamos a suponer que es una mujer, ella también se desempeña en alguna actividad laboral puntual. ¿Cómo es el acompañamiento que va surgiendo a partir de ese camino? Como yo ya te mencioné, existe la ley que contempla esta situación específicamente y se le otorga una licencia de 30 días al año, que puede ser corrido o interrumpido, justamente para atacar esta problemática. Y estos organismos, digamos, el Consejo, mencionado el Consejo de la Mujer, y el hospital mismo, a través de profesionales adecuados, acompañan a esta persona frente a esta situación de violencia. Bien. Marcela, como para ir cerrando, entonces, preguntarte a partir de todo lo que has mencionado, que tiene que ver con los protocolos que la justicia imparte, también a manera tuya de análisis personal, profesional, ¿considerás que faltan algunos aspectos que todavía no han sido contemplados? ¿Cuál podría ser alguno de ellos? Mira, yo creo que hay una larga labor realizada y siempre hay aspectos que contemplar. Justamente hay mucha cantidad, desgraciadamente, de hechos de violencia, no solamente doméstica, sino en otros ámbitos, y que por suerte la gente se está animando a denunciar, porque a partir de la denuncia es donde se empieza a activar, y el Poder Judicial es el primer receptor de este tipo de problemática. Y de ahí se pone en marcha a través de la denuncia y a través de la prevención y la educación, que nunca deben faltar en una sociedad. Yo creo que si en algo tenemos que trabajar es en eso, en la educación que a las mujeres especialmente, para que se animen a hacerlo y hacerles un acompañamiento, derivarlos a un profesional, porque de estos ciclos de violencia, generalmente se sale con tratamiento, no con una intervención de una psicóloga, sino con un verdadero acompañamiento. Y con políticas de Estado, ¿no es cierto? Me parece fundamental, porque sin una intervención estatal, digamos, que haga a que esto sea una conciencia global, no un problema que le atañe a algunos, sino una conciencia global que va desde la crianza de los niños, justamente para terminar con este sistema patriarcal que tanto afecta a las mujeres, ¿no? Marcela, ha sido un placer tenerte aquí en nuestros estudios. Gracias por haber compartido todos estos datos tan importantes, que tiene que ver muchas veces con este tinte, ¿no?, de educación, de poder, como vos bien decías, instruir a la comunidad respecto de situaciones que son parte de nuestra vida cotidiana. Seguro. Y que muchas veces lamentablemente pasan desapercibidas. Así que agradezco tu presencia aquí. Bueno, igual a ustedes muchas gracias, porque creo que la labor nuestra es también comunicar de la manera, como vos dijiste o al comienzo hablamos, de que sea de la manera más cercana a la sociedad, para que la sociedad también se llegue a la asesoría letrada, se llegue a la unidad judicial, para ver qué derechos tiene y qué derechos han sido violados y los puedan expresar. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias. De esta manera despedimos a la doctora Marcela Palatini, quien se hizo presente en esta noche hablando de esta temática, como decíamos en la introducción, que lamentablemente tiene que ver con un flagelo que día tras día muchas veces se acentúa, y es importante conocer respecto de los protocolos y las herramientas con las cuales cuenta la mujer para poder acceder a este acompañamiento, a esta contención y, por supuesto, a dar respuesta, por sobre todas las cosas, a la situación que está padeciendo. Hacemos una nueva pausa en esta edición. No se vayan, que tras volver vamos a seguir compartiendo mucha más información.